Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Amados, qué gusto que estamos en nuestra quinta porción. Esta es la porción número 5. Ya me encuentro un poco mejor, a diferencia de la semana pasada, nos encontrábamos bastante mormados. Pero Baruch Hashem nos ha dado salud nuevamente y estamos con nuestras porciones. Ya me siento mejor para poder dar la porción. En nuestra quinta porción, Hayé Sarah. Como cada semana tenemos nuestro tema central y es la fe. El tema de la fe de esta semana está un poco largo, pero voy a procurar hacerlo lo más corto y entendible posible, en la medida de lo posible. Bueno, antes que todo, recuerden que la palabra fe, que se encuentra en hebreo como emuná, que se escriben con las letras Aleph, Mem, Bab, Nun, Hey, siempre tiene algo escondido. Las palabras, las letras que están escritas en la Torah siempre van a traer algo que enseñarnos. Tal es el caso de la palabra emuná. No es coincidencia que la palabra emuná tenga estas letras. ¿Y por qué lo digo? En el diccionario Strong, en la porción que tenemos de Bereshit 15:6, aparece la palabra Beje Emin. Y esta tiene el número Beje Emin, número 539, Amán. Se escribe con Aleph Mem Nun, que es una raíz para describir acerca de la fe. Tiene otro significado fuera de creer o confiar solamente. También es fiel, fieles, firme, para confirmar, apoyo. Entonces, aunque la palabra emuná habíamos estudiado que aparece en Éxodo 17, ya habíamos hablado acerca de la porción anterior, hablamos acerca de esto, no debemos de confundirla, porque aunque la palabra emuná tiene otra raíz, como en este caso aparece en Bereshit, tiene su raíz, Beje Emin, con las letras Aleph, Mem y Nun. También la palabra emuná contiene las letras Aleph, Mem y Nun, pero a diferencia es añadido en ella la letra Bab y la letra Hey. Entonces nos va a dar un significado todavía más elevado. La palabra emuná está por un sentido aún más elevado. Vamos a continuar leyendo para que podamos seguir entendiendo más sobre la palabra emuná. Enseguida lo que vamos a hacer es estudiar varios versos donde aparezca la palabra emuná y vamos a entender el contexto. No voy a poder por el tiempo leerlos todos, solamente van a aparecer en su pantalla las citas, quizás no sean todas, pero son las que más pude sacar para poder estudiarlas, estudiar su contexto. Y ustedes con calma léanlas en su casa una por una y para que vean que el contexto es lo siguiente, lo que ahora vamos a explicar. Ya lo hemos venido explicando de las clases anteriores y en resumen es que emuná es acto de bondad. Por favor anótenlo, emuná es acto de bondad. Y si nosotros empezamos a sustituir el pensamiento de la palabra emuná por entender que es un acto de fe, vamos a poder entender muchas cosas. Vamos a poder entender lo que la Torá, lo que los profetas, lo que Yahshua mismo hablaba. Ahorita vamos a ir para allá. Pero que quede claro esto, que a partir de este comienzo la palabra, que ya dijimos no es fe, no solamente es fe, sino que la palabra realmente que debemos de considerar es emuná. Realmente debemos de considerar un acto de bondad, ya sea que el acto de bondad venga de Hashem hacia nosotros o de nosotros hacia arriba, ¿no? Debemos de hacer un acto de bondad, no quiere decir que nosotros vamos a hacer un acto de bondad hacia Dios, sino que eso es lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Que seamos bondadosos, porque la naturaleza de Él es esta, que Él es dar y compartir. En Él abunda la bondad. Y nosotros tenemos que aplicarlo de la misma manera. Que abunde la bondad hacia con los demás, hacia mi prójimo. Entonces, por favor, no confundan la palabra amán, que aunque tiene la misma raíz que la palabra emuná, Aleph, Mem, Nun, la palabra emuná está por encima de esta palabra.
Aparece en Bereshit 15:6, Veje Emin, y confió en Dios, Veje Emin Ba Adonai. Pero no es la verdadera emuná que estamos ahí todavía queriendo rescatar. Aunque a Abraham se le consideró por todos los méritos que hizo, vamos ahorita a estudiar que los méritos del tzadik no importan, porque el tzadik no confía en sus propios méritos, el tzadik confía en la bondad divina. Pero vamos a estudiar rápidamente. Entonces van a aparecer en su pantalla las citas que tengo aquí escritas, van a aparecer también ahí. Y yo voy a comenzar con Proverbios 28:20. Por favor, léanlas todas para que se puedan dar cuenta acerca de lo que la emuná realmente quiere enseñarnos, ¿vale? 28:20. Únicamente leo el verso 20 porque es donde aparece la palabra emuná. En nuestra Biblia, recuerden que yo leo desde la Reina Valera 1960, esa es mi Biblia, y dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Aquí es donde aparece la palabra emuná, donde dice el hombre de verdad. Es otra manera en la cual es llamada emuná, que es algo cierto, una verdad. Hay una verdad en la palabra emuná. Cuando ustedes leen todo el capítulo 28 y parte del 29, se van a dar cuenta que son actos de bondad. Por ejemplo, yo aquí anoté algunos. En el capítulo 28, verso 4 dice, los que dejan la ley exaltan a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. ¿Qué es un acto de bondad? Estudiar la Torá. Verso 7, el que guarda la Torá es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Ese es otro acto de bondad. Honra a tus padres. ¿Por medio de qué? De ser prudente, guardando la ley, la Torá. Específicamente utilicé estos versos donde aparece la palabra Torá porque eso es la verdad. Eso es lo que nos está diciendo en el verso 20, el hombre de verdad, o sea, el hombre que tiene la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la Torá. Yeshua mismo habló de sí mismo diciendo, yo soy el camino, la verdad, y sabemos que el ayo del cual nos habla Romanos, quien es Yeshua, por medio de todo lo que está escrito en la Torá, viene a hablar acerca de él, de Yeshua. Pero bueno, vamos a dejarlo, ese es otro tema. Todo lo que nos habla el capítulo 28 son actos de bondad. Voy a leer uno al azar, verso 2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Es un acto de bondad ser sabio. Y dice que por el acto del entendido, por el hombre entendido y sabio, permanece estable. ¿Quién? La tierra. La rebelión hace que la tierra, la rebelión hace que la tierra, por los actos que acontecen, aquí dice la palabra príncipes, pero hablando de un líder, por los actos inmorales que hacen, la tierra se pervierte. Entonces, el tzadik tiene un papel en este mundo y es crear actos de bondad, actos de los cuales su mérito, así como en el verso 2, que es un tzadik, es un hombre entendido, es un hombre sabio, la tierra pueda permanecer estable. La emuná nos va a enseñar, por favor lean todo el capítulo 28 para que entiendan que lo que nos está diciendo ahí es hacer actos de bondad. La emuná, eso es lo que nos va a demandar, porque cuando viene de parte de Dios hacia nosotros, es un acto de bondad. Voy a dar algunas otras citas. Por favor, busquen Éxodo 17:12. Ahí ya lo habíamos leído en la clase anterior. Y es donde se encontraba Moisés en oración, en plegaria. Estaba orando hacia Hashem para la intercesión sobre el pueblo de Israel. Ahí el acto de bondad que estaba haciendo, tanto hubo un acto de bondad de arriba hacia abajo, o sea que mientras Moisés se encontraba en la plegaria, en el ruego,
Dios estaba respondiendo a ello. Y ese es el acto de bondad que recibimos de parte de Dios. Y también vemos que hay un acto de bondad cuando a Aarón, su hermano y Hur, le sostenían las manos, lo apoyaban, lo estaban apoyando para que sus manos no decayeran y el rezo continuara. Entonces es un acto de bondad. Vemos en el contexto que es un acto de bondad que están haciendo también los varones. Les voy a dar otra cita, Isaías 33, 6. Recuerden, en su pantalla aparecen las citas que deben de buscar en casita, por favor, para que ustedes las lean y estudien cada una de ellas y vean que el contexto es que es un acto de bondad. La persona, o según el texto en el que estemos hablando, Dios mismo está haciendo un acto de bondad. Por favor, estudien en su casita. Nada más vamos a dar Isaías 33, 6 y una más en un salmo. Isaías 33, 6 les leo. Y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Adonai será su tesoro. Aquí, aunque no aparece la palabra fe o la palabra confirmar, ahí es donde nos damos cuenta que realmente nuestras Biblias se encuentran mal traducidas. Pero aquí en el verso 33, 6 aparece la palabra también emuná, ¿vale? La palabra es estabilidad. Ahí debería de aparecer la palabra estabilidad. Por favor, si en sus Biblias se aparece, Baruch Hashem. Si no, ahí debería de aparecer la palabra estabilidad. Enseguida les pongo el texto donde aparece la palabra emuná, ¿vale? Y por favor subrayen las palabras sabiduría, donde dice la sabiduría y la ciencia, porque recuerden que la Torah no nada más una palabra va a aparecer porque sí. Entonces, en la Torah y en los profetas y donde quiera que leamos, debemos de ser entendidos en lo que estemos estudiando. Recuerden, mis hermanos, raíces hebreas no significa en tu congregación empezar a hablar con palabras en hebreo. No es decirle a todos Shalom. No es decir ahora Yeshua HaMashiach. No es decirles a todos Boker Tov, buenas tardes, Laila Tov, o Eber Tov, buenos días, buenas tardes, perdón. Entonces, no significa que solamente empecemos a cambiar el cómo hablamos, sino que también nuestro pensamiento empiece a cambiar. Cambia la manera en la que piensas. Si estás estudiando raíces hebreas, debemos de aprender cómo es el comportamiento de aquellos que son hebreos. ¿Sale? Entonces, aquí aparece la palabra emuná y el contexto es traer salvación. Es un acto de bondad de Dios hacia nosotros. Por favor, léanlo en sus casas para que vean que el contexto es acto de bondad. En este caso es de arriba hacia abajo, de Dios hacia nosotros. Por último voy a leer el Salmo 37.3. Tengan por favor en mente esto todo el tiempo que estemos estudiando la porción en este apartado, porque de eso se va a tratar únicamente el estar hablando acerca de la emuná, un acto de bondad. Dice en el verso 3, donde aparece la palabra emuná: confía en Adonai y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Aquí la palabra emuná aparece como verdad. Entonces, por favor, lean el contexto para que podamos comprender que lo que está sucediendo es un acto de bondad. Debemos de confiar en Dios Todopoderoso. Entonces, espero ya hayan anotado las citas y léanlas con calma, ¿vale? El contexto de todos estos versos están encerrados en los actos de bondad de Dios hacia nosotros. Entonces, si ya estamos viendo que el acto de bondad viene de Dios, quiere decir que viene de arriba hacia abajo. Ese acto de bondad llega de Dios hacia mí. ¿Dónde está Dios? En los mundos altos, en las partes superiores. ¿Dónde estoy yo? En el Malhut, en la parte de abajo, en lo inferior, ¿vale? Pero recuerden, y es algo que ahorita vamos a ver, ya lo dije, la palabra emuná, en la cual residen las letras, como primer letra, la letra Aleph, y al último la letra Hei, siempre va a traer algo
que enseñarnos. Por eso he dicho que la palabra emuná está por encima de la palabra común, que es amán, alef, mem, nun. Está por encima. Aparte que la palabra emuná, por la mitad, lo está dividiendo la letra bab. Y tanto la letra bab y la letra hei son letras del Shem Ameforash, del nombre santo de Elohim. Entonces, por favor, todo esto tienen que tomarlo en cuenta al momento de estudiar. No voy a hablarles a extensas más acerca de esto, pero debemos de entender que el por qué la palabra está por encima, la palabra emuná está por encima de todo ello. Y es que implica un acto de bondad, en este caso de Dios hacia nosotros. En esto reside nuestra emuná, en la espera de los actos divinos que traen bondad. Rabbi Bachye dice, los sadikim no confían en sus propios méritos, sino en la bondad divina. ¿Sí? Por favor, anoten y tengan esto en mente. Nosotros no podemos confiar en el mérito que yo hago. Nada que yo haga va a traer salvación, y eso lo entendemos. No hay nada en la Torá, ni un sacrificio que pueda restaurarme y volverme al cuerpo de Adam Rishon. No hay nada. Por eso ahora tengo emuná. La emuná en el enviado, en el ungido de Hashem. Este es Yeshua, nuestro Mesías. Bien, entonces dijimos que la bondad, en el contexto que hemos leído, viene de arriba hacia abajo. Pero ahora, estos actos de bondad debemos de entender que pasan del rigor. Cuando nosotros estudiamos un poco más acerca de la Torá, vamos a encontrar que también reside el rigor y reside la bondad. El rigor viene representado por la palabra Elohim, ¿vale? Y la bondad viene representada por la palabra Adonai. También nosotros, Amonai, perdón por pronunciarla, las palabras, tanto Elohim como Amonai, las vamos a ver reflejadas desde la Torá. También ya las vimos en nuestras porciones. Cuando ustedes se ponen a estudiar, a escudriñar en el hebreo, van a encontrar que en algunos lugares viene la palabra Elohim y en otros lugares viene la palabra Amonai. Entonces, estudien bien su Torá, estudien bien su Humash y dense cuenta cuándo es aplicada la palabra Elohim, que es el rigor, y cuándo viene a ser aplicada la palabra Amonai, que sería la bondad. Estudienlo, por favor, y tengan presente esto. Para que la emuná sea considerada auténtica, tiene que subir del mismo modo que bajó. A ver, si la emuná está bajando con un acto de bondad, ¿cómo yo voy a confirmar esa emuná? Pues de la misma manera, haciendo un acto de bondad. Por eso es que la emuná es algo que reside en la parte de arriba, en los mundos superiores, y es reflejada en este mundo inferior, en nosotros. El acto más grande de bondad que Dios haya tenido hacia nosotros, primero había sido allá en Bereshit, vimos que fue el acto de la creación, porque Dios quería demostrar su bondad a todo ser viviente, a todos los cuales creó, a todo varón creado, por ejemplo Adán, quería demostrar su bondad. Y ahora nosotros debemos de reflejar esa misma bondad, ese mismo acto, de la misma manera para que pueda ahora de abajo hacia arriba llegar delante de Dios Todopoderoso y demostrar que nosotros también tenemos esa emuná, que si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios Todopoderoso, también en nosotros hay emuná. Por eso el principio de la palabra emuná reside en la letra Aleph, que es corona de la creación. Esto lo estudiaremos más adelante, pero está en los niveles de interpretación. Y en la letra Hei, que es la última palabra es la última letra de la palabra emuná, es lo último. El Malhut reside en el cuarto mundo, en la cuarta dimensión, el Malhut. Y de esta manera nosotros tenemos que hacer que nuestra emuná ascienda de este mundo al mundo superior, ¿vale? No estoy hablando cosas místicas, nada extraño, son cosas simples que después vamos a ir entendiendo poco a poco.
Recuerden que Shaul también nos enseñó acerca de los 3 cielos. Entonces debemos de entender cuál es el primero, el segundo y el tercero, y etcétera. En sí son 4 mundos que después estaremos aprendiendo y vamos a darnos cuenta en dónde es donde reside nuestro Mashiach, donde reside Mashiach. Pero bueno, no nos salgamos del tema, quiero que comprendan esto, así como la bondad baja, la bondad tiene también que subir. ¿Y cómo sube? Del mismo modo, haciendo actos de bondad. La emuná baja y la emuná sube. Tiene que ser equitativo, tiene que ser de la misma manera. Ahora, cuando ustedes comiencen a leer, voy a hacer una pequeña pausa. Cuando ustedes comiencen a leer las citas que acabamos de dar, se van a encontrar que viene acompañada también, no solamente son actos de bondad del contexto, sino que también van a aparecer ahí las palabras como justos juicios o caminos de verdad, entre otras, pero va a venir acompañada ahí con la palabra emuná. Entonces tómenlo en cuenta, anoten eso, justos juicios y camino de verdad, porque ahorita los vamos a emplear. Bueno, esto es con respecto al antiguo pacto. Vamos a ver que en el nuevo pacto, donde aparece la palabra fe, pistis, del griego, que ya también habíamos visto un poquito de esto, vamos a ver cómo aplica. Entonces, por favor, vayan abriendo en sus Biblias, en el nuevo pacto. Ahí en Marcos nos vamos a ir en el capítulo 2, verso 5, y vamos a leer, no importa la versión. Vamos a leer, dice de la siguiente manera: al ver Yeshua la fe, la emuná de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando nosotros estamos leyendo este texto, nos vamos a dar cuenta que los amigos de la persona, y lo voy a leer rápidamente para que quede bien entendido, dice desde el capítulo 2, verso 1, entró Yeshua otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 traían a uno. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Quiénes eran estas personas que traían al paralítico? Bueno, sea quien hayan sido las personas aquí están haciendo un acto de bondad, porque al no ver la manera de poder introducir a la persona, esos 4, no introducir al paralítico, vean el acto de bondad que estaban haciendo. Tuvieron que abrir el techo y bajar a la persona delante de Mashiach. Bueno, todavía no es Mashiach, aquí es el profeta, aquí es el ungido, delante de Yeshua. Y lo bajaron, y cuando lo ve Yeshua, dice, la fe, la emuná de ellos. Al ver Yeshua la emuná de ellos, verso 5, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, si la palabra emuná es sustituida por acto de bondad, ¿qué es lo que vio Yeshua? Vio el acto de bondad de ellos y le dijo al paralítico, por el mérito que han hecho, Yeshua dijo: tus pecados te son perdonados. Sí, vamos comprendiendo cómo funciona la palabra emuná, de qué manera actúa en este acto de bondad. Por favor, vayan a Mateo 8:10. En Mateo 8:10 volvemos a encontrar la palabra fe. Al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta emuná. Vamos a ver acerca del centurión. Nuevamente estamos en Capernaum. Entrando Yeshua en Capernaum, verso 5, estamos en el 8, verso 5. Vino a él un centurión rogándole y diciendo: Adón, mi criado. ¿Quién? Mi criado. No está hablando de alguien allegado a su familia. Está diciendo: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Adón, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta
emuná. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de que en el centurión no hay tanta emuná? Fíjense, en primera, el centurión está hablando de un criado. Fíjense, es un criado. Uno comprendería si a lo mejor fuera alguien directo de la familia. Pero al final de cuentas, y a lo mejor se escucha mal, pero es alguien que está, a lo mejor puede haber sido el criado, el siervo principal de la casa, no lo sabemos, pero más sin embargo está haciendo un acto de bondad el centurión al venir delante del Mashiach y decirle, ve, por favor, sana a mi siervo, a mi criado, sánalo. Para empezar, es el primer acto de bondad que vemos del centurión. Ahora, corroborando las palabras que vamos a ver un poquito adelante ahorita, vamos a darnos cuenta que también la fe, la bondad va a traer o es acompañada de una autoridad. Y el centurión estaba reconociendo la autoridad, se asemeja a sí mismo siendo centurión y dice, yo tengo hombres a mi cargo, y nada más con dar la palabra, con ordenar, ellos hacen. Entonces él reconoce la autoridad de Yeshua y le dice, solamente di y yo sé que él sanará. Él está reconociendo algo en Yeshua. Por eso Yeshua le dice, no he hallado tanta emuná en alguien, sino en él, que ha venido a reconocer. Él ha venido a reconocer la autoridad que tiene Yeshua, ha venido a hacer un acto de bondad, no por él mismo, no para que se sane él mismo, sino para que se sane su criado. Espero vayamos entendiendo esto. En Mateo, ahí mismo en Mateo 8:26, por favor, dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca emuná? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, están en la barca los discípulos, Yeshua, y empieza a haber tempestad. Se encuentran en el mar y empieza a haber tempestad. Quienes han estado ahí saben que a lo mejor es algo difícil encontrarse en una tormenta, en una tempestad. Quizás se pueden voltear, el barco se hunde, muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Pero traten de ponerse en la posición que estaban los discípulos. Y como Yeshua estaba tan calmado, tranquilo. ¿Por qué? Porque en él reside la fe. Y la fe no es otra cosa, ya lo hemos dicho, sino hacer actos de bondad. ¿Y qué van a traer esos actos de bondad? Van a traer autoridad. Vean cómo Yeshua calma a las aguas. Leo desde el verso 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus talmidim, los discípulos, y le despertaron diciendo, Adón, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca emuná? Hombres de pocos actos de bondad. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué es lo que trae la emuná de Yeshua? Los grandes actos de bondad traían autoridad para que él aún también al mar y a los vientos reprendiera. Si nos damos cuenta, no es que Yeshua fuera el Hijo de Dios, el que él todo lo iba a poder, porque al ser Hijo de Dios, iba a poder calmar el mar y al viento. Iba a poder ordenarles. Tenemos en la Torah, en el libro de Josué y también Moisés, cómo es que ellos detuvieron al sol y a la luna. Por favor, comprendamos esto. Y ellos no eran no eran el Hijo de Dios, o al menos no eran el Mesías enviado. Pero ellos vinieron a ser el reflejo, la sombra del porvenir de lo que sería el Mashiach. Y dense cuenta cómo es que Mashiach no necesariamente tenía que venir a ser llamado el ungido, porque aquí todavía no es Mashiach. Él se convierte en Mashiach, recuerden, después de la resurrección. Él aquí nos viene a enseñar cómo un hombre como tú y como yo, a más actos de bondad que tenga, va a venir a tener más autoridad. Por eso es de que nosotros no necesitamos otra cosa más que creer, pero realmente creer en la emuná que viene
de los actos de bondad divinos y que nosotros vamos a hacerlos elevar. Nuestra emuná se va a elevar ahora de abajo hacia arriba de la misma manera, y eso va a traer una recompensa. ¿Qué? La autoridad. Yeshua tenía autoridad por la emuná. Por eso Yeshua les reprende: hombres de poca emuná, o sea, de pocos actos de bondad, les hace falta. Si tú aún estás practicando pocos actos de bondad, te estarás dando cuenta ahora el por qué nos hace falta tener autoridad. Si tenemos pocos actos de bondad, tenemos poca autoridad. A mayores actos de bondad, mayor autoridad. Vamos a seguir leyendo. Mateo 15:28. Dice: entonces respondiendo Yeshua dijo: oh mujer, grande es tu emuná, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Voy a leerles un poquito antes. Dice en el verso 23, porque me gusta leerlo, esto que dice a continuación. Pero Yeshua no le respondió la palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Estamos hablando de la mujer que no es pueblo de Israel. Esta mujer es una kenanita. Y bueno, dice Yeshua, ¿no? En el verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién vino Yeshua? A la casa de Israel. En otro tema vamos a platicar acerca de por qué vino a la casa de Israel, ¿verdad? ¿Por qué el judío no le recibió y por qué venía a la casa de Israel y por qué hasta el día de hoy? Eso es un debate. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué fuerte hablaba Yeshua, le está diciendo perro. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus manos. Al no ser casa de Israel, él no tenía la obligación quizás de tener que haber hecho un acto de bondad hacia ella. Porque como él lo dijo: yo he venido a la casa de Israel, he venido a recoger, a juntar lo que se había perdido. Tú y yo somos casa de Israel. Pero si aún no lo fuésemos, tenemos misericordia de parte del Adón. Porque vean cómo a la emuná de esta mujer kenanita, que ella responde, dice: aún, Señor, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, la insistencia, la creencia, el acto de bondad de haber reconocido que él era, como dice en el versos atrás, hijo de David, le ha reconocido. Esa emuná, el reconocimiento, ha venido a hacer que su hija sea sanada. Y bueno, habíamos dicho un apartado atrás que anotaran la palabra justos juicios, que viene acompañadas en el antiguo pacto con la palabra emuná. Entonces, el acto de bondad en reconocer a Yeshua como hijo de David y reconocer que no era nadie sino un perrillo, produjo un justo juicio. Esto fue lo que produjo aquí con esta mujer que no era pueblo de Israel. Un justo juicio. Y por lo tanto Yeshua actúa en un acto de bondad, reconociendo su emuná. ¿Vale? Espero haya quedado entendido. Ha pasado de Geburá, del rigor, a Gesed, a la bondad. ¿Vale? Al no ser pueblo de Israel, se encuentra en rigor, pero con la emuná que ella utilizó de una manera comprendida lo que es ese acto de bondad de Yeshua hacia ella. Lo que ella buscaba era un justo juicio. Pasó de Geburá a Gesed, a la bondad divina. Por favor, vayan a Mateo 17:20. Hay muchas cosas que nos importa hablar y el tiempo es corto, pero de verdad es muy increíble acerca de hablar de la emuná. Dice de la siguiente manera: Yeshua les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El contexto es que los Talmidim no pudieron echar fuera, no pudieron sanar a un muchacho lunático. Y Yeshua les dice: por su poca emuná,
sus pocos actos de bondad, no han podido sanar. Pero Yeshua le dice, bueno, pero esto no solamente requiere sanidad, sino que esto requiere oración. No es de este género con el que va a salir este demonio. Entonces vamos a ir comprendiendo, ¿no? Dice, si tuvieres fe, si tuvieres actos de bondad como un grano de mostaza, un grano de mostaza, ¿qué es? Es algo muy pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Yeshua? Aún en los actos de bondad más pequeños, ahí también reside la emuná. Eso es lo que nos quiere hablar literalmente Yeshua. En los actos de bondad más pequeños, que tú creas que son los más insignificantes, aún en ellos tenemos que tener esa certeza, hacerlo, que nuestro mérito sea lo mejor posible en los actos que creamos que son los más pequeños. Ok, vamos a ir a Mateo 21:21. Seguimos en esa misma línea, la emuná, actos de bondad. Dice de la siguiente manera: respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, emuná, y no dudareis, por favor subrayen la palabra dudar, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis quítate y échate en el mar, será hecho. Con esto que acaba de decir Yeshua se resuelve lo del capítulo de Shemot de Éxodo 17. Recuerden que estudiamos, ¿verdad? La palabra Safek se comparaba con la palabra Amalek, que era el pueblo contrario, el pueblo con el que peleaba Israel, que estaba la lucha, y dijimos que Amalek tiene la misma gematría que Safek, y Safek es duda. ¿Y qué dice Yeshua? No duden. Respondiendo Yeshua, vuelvo a leer, verso 21, les dijo, de cierto les digo, que si tuvieren fe y no dudan, Yeshua sabía lo que significaba esto. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Eso qué representa? Autoridad. La emuná, los actos de bondad, sin duda, como ya lo hemos estudiado, la emuná son actos sin duda. Van a traer autoridad. Espero vaya quedando entendido esto, ¿vale? Como Yeshua comprende todo lo que está escrito en la Torah y nos lo viene a enseñar con pequeñas palabras, pero que son de grande revelación. Bueno. Por favor, acompáñenme a Hechos 16:5. Ya vamos cerrando nuestro tema central. Disculpen que tome este tema también con la porción, pero es importante que la fe quede, la emuná, la verdadera emuná, la emuná auténtica quede cimentada, porque esto es raíces hebreas. Esto es realmente conocer lo que significa la palabra fe, la palabra emuná, entrar en el conocimiento de lo que realmente significa ser hebreo. No solamente ser pueblo de Israel, no solamente querer ser o ser judío o convertirte al judaísmo, sino realmente el comprender que aún tú donde te encuentras, siendo cristiano, testigo, evangélico, o sea la denominación en la que te encuentres, debes de comprender lo que realmente significa la palabra emuná, la palabra fe, y es hacer actos de bondad. Las enseñanzas de la Torah son para todos, pero no todos van a poder aplicarlas, o no todos los van a aplicar de la misma manera. Por favor, Hechos 16:5. Así que las congregaciones, aquí en mi Biblia dice iglesias, iglesia es un lugar de reunión, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿En qué eran confirmadas las congregaciones? No en la creencia, no en el haber creído que Yeshua era el Mashiach y ya. Las congregaciones eran confirmadas en actos de bondad. ¿Se dan cuenta cómo cambia si nosotros entendemos la raíz, el conocimiento de lo que realmente significa la palabra emuná? No solamente basta con creer. Cuando Shaul nos dice, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa, ese acto de emuná, ese acto de creer, está hablando de que creas que el acto de bondad,
La emuná viene aquí a representar que el acto de bondad que hizo Hashem por entregar a su unigénito, ese acto es lo que nos va a salvar. No el creer, el nada más haber tomado ese pensamiento, adoptarlo y decir, sí, sí creo en ti, Yeshua. Realmente lo que nos va a salvar es el acto de bondad que hizo Dios hacia nosotros, el haber entregado a su unigénito. Ese acto que hizo es el que nos va a salvar, no nada más mi creencia, porque yo le creo. Pero ahora, ese acto de creer que Él ha dado un precio, tiene que venir, dijimos que la emuná va a venir a ser confirmada cuando regresa a la fuente de la emanación de la bondad, de la misma manera, creando actos de bondad. Por eso es de que aquí en Hechos 16 dice, las congregaciones eran confirmadas en la emuná. ¿Cómo se confirmaban? Por medio de los actos de bondad. No solamente en haber creído que Yeshua es el Mesías, sino que ahora son confirmados por medio de hacer actos de bondad. Y dice que aumentaban en número cada día. ¿De qué nos sirven tener congregaciones llenas y mentes vacías, llenas de emociones y sentimientos? No permitas que tus sentimientos y tus emociones, no permitas que el miedo y la duda, porque eso es una emoción y es también un sentimiento, afecten tu emuná, tu verdadera emuná. Bueno, por favor, en sus casas, ya no voy a tener más tiempo para poder descifrar lo que está en Romanos 3, pero por favor en sus casas lean Romanos 3, 21, 31, y con lo que ya hemos hablado acerca de que la emuná es un acto de fe, y la emuná viene de arriba hacia abajo, y luego tenemos que regresarla de abajo hacia arriba para confirmar esa emuná. Por favor lean Romanos 3 del capítulo 21 al 31. Compréndanlo, estúdienlo desde esta perspectiva y se van a dar cuenta que ahora es más entendible. Por ejemplo, las palabras de Pablo, que a veces eran difíciles aún para Pedro, van a ver que es ahora más entendible hablar acerca de la emuná, de la verdadera emuná. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tema. Por favor, síganlo estudiando, sigan comprendiendo acerca de la palabra emuná, sigan practicándola, sigan haciendo actos de fe. La salvación que nosotros tenemos es un acto de bondad del Creador hacia nosotros. Y por eso leía este apartado de Rabbi Bajie. Lo vuelvo a repetir, los tzadikim no confían en sus propios méritos. Por eso entendemos que con cumplir toda la Torah, obviamente no íbamos a poder ganar el mérito de regresar, de obtener la salvación, de regresar al estado primordial, al estado en el que se encontraba Adán. Nada que hagamos iba a poder regresarnos a ese estado. Pero el acto de bondad de haber entregado Hashem al unigénito para poder cubrir muchas cosas, y entre ellas es el restaurar al primogénito, entendemos que fue un acto de bondad. Y esa es nuestra verdadera emuná, creer que Hashem hizo un acto de bondad entregando al unigénito para restauración, para redimir al primogénito. Por favor, comprendan ahora el nuevo pacto desde esa perspectiva. Shalom. Y bueno, vamos a comenzar con esta porción llamada Hayé Sarah, que trae algo hermoso también que enseñarnos en este día. Shalom.